Permito presentar la siguiente. La misma es titulada Determinación de áreas inundadas mediante imágenes satelitales, Landsat 8, caso de estudio Río Uruguay. El ponente es el señor Eduardo Vázquez Dolande y él nos visita desde Uruguay. Don Eduardo es graduado de la Universidad de los Andes en Venezuela. Él es geógrafo, trabaja en la Facultad de Ingeniería de la UDILAR en el Instituto de Agrimensura del Uruguay. Profesional con amplio conocimiento y preparación en sistemas de información geográficos. Experiencia en el área agrícola gubernamental en el Instituto Nacional de Tierras de Venezuela, donde creó la Sala Situacional y Geográfica de la Oficina Regional de Tierras de Mérida. Experiencia en la industria petrolera, con participación en proyectos de gran envergadura como el proyecto Orinoco Magna Reserva, cuantificación y certificación de las reservas de crudo más grandes del mundo, y la empresa mixta de Petromacareo, asesorando e implementando herramientas tecnológicas de alto nivel en el área de SIG, sensores remotos y catastro, creador del sistema de información geográfica de Petromacareo y del bloque Boyacá de la faja petrolífera del Orinoco. Actualmente se desempeña como docente del Departamento de Geomática adscrito al Instituto de Agrimensura de la Facultad de Ingeniería en la Universidad de la República. Además es investigador y docente, asistente de curso, captura de datos por percepción remota. Además es tesista de maestría de geociencias. Recibimos al señor Eduardo Vázquez Dolande con un fuerte aplauso, por favor. Buenas tardes a todos. Bueno, la presentación que les voy a hacer en esta tarde está marcada dentro de el curso que les mencionaba ahí al final, el curso de captura de datos por percepción remota, en donde a los estudiantes de Agrimensura y del tecnólogo de cartografía del Instituto de Agrimensura les mostramos y enseñamos las diferentes técnicas de adquisición de datos. Una de las características que tiene el Uruguay es que es un país que tiene, digamos, un servicio nacional de emergencia que no está, digamos, tiene alguna oficina o tiene sus oficinas centrales en la ciudad de Montevideo, pero a nivel de cada uno de los departamentos son grupos ad hoc o grupos formados o activados cuando se presentan eventos extremos, bien sea climáticos o de cualquier tipo de emergencia. Entonces cuentan con recursos bastante limitados a la hora de hacer diagnósticos y cuantificación de eventos de este tipo, ¿no? En el contexto, yo vengo de una ciudad o de una zona bastante montañosa, donde estaba acostumbrado a crecidas torrenciales de tipo bastante rápidas, bastante desastrosas, abanicos o sistemas de abanicos aluviales. Y en el caso de Uruguay, es un país bastante plano, con un relieve, una topografía bastante plano, como dicen cuando ven en el liceo geografía, es un relieve suavemente ondulado y por lo tanto en el caso sobre todo del área que ellos llaman litoral, que es la zona oeste del país, que es el límite con Argentina, presenta una topografía bastante llana y por lo tanto se presentan inundaciones bastante lentas, pero cuyos efectos económicos y para la población son bastante importantes. Entrando un poco acá en el contexto, en diciembre del año 2015 se produjo uno de los eventos típicos que ocurre con cierta frecuencia en el Uruguay y en toda la parte de la cuenca del río Uruguay, que fueron inundaciones ocasionadas por precipitaciones abundantes
que se dieron durante ese mes, ¿no? Sobre todo hacia la zona norte del país y ampliando esto, digamos, en todo lo que es, aquí está el límite con Brasil, acá tenemos el río Uruguay y el límite con lo que es la República Argentina, y por lo tanto en la cuenca media y alta del río Uruguay se produjeron precipitaciones abundantes que llegaron hasta los 500 milímetros de precipitación acumulada, según vemos allí en las isolletas que están allí presentes en el mapa. Estas precipitaciones extremas provocaron el desbordamiento del río Uruguay y algunos de los ríos afluentes, ¿no? Como el río Negro o algunos otros ríos también que formaban parte de la cuenca. Y por lo tanto ahí se activó el Sistema Nacional de Emergencia, que se llama SINAE, y que reportó una cifra de 23.571 desplazados en el Uruguay y más de 160.000 personas evacuadas. Cuando observamos, no se ve aquí en este mapa, pero si nosotros vemos la distribución poblacional del Uruguay, la población está principalmente concentrada en Montevideo, en su área metropolitana, departamento de Canelones, de Montevideo, y el departamento de Maldonado, lo que es Punta del Este, y esta zona, la zona litoral, son ciudades relativamente pequeñas, de aproximadamente 70.000, 50.000 habitantes. Por lo tanto, una cifra de este tamaño, de 160.000 evacuados, es una cifra bastante grande, contextualizándolo en el caso del Uruguay. Bien, entonces los centros poblados que fueron afectados por esas inundaciones fueron principalmente, o los más grandes que fueron afectados, fueron principalmente Artigas, Bella Unión, Salto, Río Negro, San Javier y Paysandú. Quiero recalcar, no les voy a mostrar todo, o no les voy a decir todas las cifras, pero quiero recalcar el caso de Artigas, en el cual hubieron 10.545 personas evacuadas, entre evacuados y autoevacuados, lo cual es una cifra bastante importante si tomamos en consideración que la ciudad de Salto tiene una población aproximada de 40.000 habitantes. Quiere decir que aproximadamente un 25% de la población tuvo que moverse de su lugar. Como digo, son inundaciones lentas y en este caso la gente se va autodesplazando a otros lugares y bueno, normalmente cuando bajan las aguas retornan y ocurre todo un fenómeno ahí de bueno, limpiar, hacer, ver cuáles fueron los daños, pero poco se cuantifica a nivel económico el efecto que tiene eso, porque normalmente las vidas, a nivel de cantidad de vidas, es muy baja. Normalmente, en la mayoría de los casos, afortunadamente no se pierden vidas, pero económicamente es relevante. Entonces decidimos utilizar un área de estudio de aproximadamente 150 kilómetros entre los poblados de Salto y Paysandú y un buffer de 10 kilómetros de ancho. Acá tenemos un poco el área de estudio, aquí está, digamos, esta es el área, aquí un zoom del área, aquí existe un embalse importante, ¿no? Una represa, y tenemos el río Uruguay. Entonces, para hacer el estudio, lo que quisimos fue hacer una metodología que fuera sencilla, fácil de implementar, tanto por los departamentos de ordenamiento territorial de las intendencias. Las intendencias corresponden a los gobiernos, lo que sería el equivalente a un estado o una gobernación en otros países, que tienen pocos recursos, o también para que esté utilizado por proyectos a nivel de grado, proyectos de estudiantes, o por el propio Sistema Nacional de Emergencia. Se decidió utilizar las imágenes de Landsat 8. En esa fecha de diciembre de 2015 estaba el boom de Sentinel-2. Para todos los que trabajamos con imágenes, sensores remotos, sabemos qué pasó, pero todavía la disponibilidad de las imágenes en términos de poder descargarlas, de la calibración completa, todavía estaba bastante difícil de encontrarlas, y por lo tanto se decidió utilizar Landsat 8, que como sabemos tiene una resolución temporal de 16 días y que hay una muy fácil adquisición de imágenes. Landsat ha mejorado mucho, sabemos, Landsat 8 estamos, podríamos decir, la octava generación de Landsat, pero sabemos que a pesar de que la resolución espacial durante muchos años se ha mantenido en 30 metros, con la pancromática de 15, ha mejorado muchísimo la disponibilidad de las imágenes. Lo vemos, si nosotros intentamos descargar una imagen Landsat 5 de los años 90, a pesar de que en teoría la resolución temporal es similar, vemos que no vamos a encontrar muchas imágenes. Entonces esto mejora por la mejora o el incremento de la capacidad de almacenamiento tanto de la plataforma, ¿no?, del satélite, como de la transmisión a las estaciones terrestres.
las características de las imágenes, trabajamos principalmente con OLI, el sensor OLI o la serie de sensores, con una resolución de 30 metros y debido a que tiene en este caso, una exactitud que ronda los 12 metros con 90% de confianza, la corrección geométrica requerida para las imágenes es mínima. O sea, podemos hacer algún tipo de corrección de tipo utilizando puntos de control. Se puede hacer sencillamente el corregistro de las imágenes cuando hacemos series temporales para que el píxel se ajuste, o en la mayoría de los casos están concuerdan bastante una con la otra y por lo tanto no es algo muy complicado hacer esa corrección geométrica. Con respecto a la corrección radiométrica ya lo vamos a ver más adelante. Bien, ¿qué se hizo? Primero se descargó una imagen Landsat del 6 de diciembre previo al evento y una imagen posterior al evento. Si ven, tuvimos bastante suerte en términos de cobertura de nubosidad, porque siempre estos eventos meteorológicos están asociados a fuerte nubosidad y a veces es difícil utilizando sensores ópticos contar una imagen justo después del evento. En este caso tuvimos la suerte, solamente algún cúmulo acá de nubes que fueron eliminadas posteriormente, ¿no? Fueron filtradas. La metodología que se utilizó es la diferencia de imagen. Es lo que se conoce, o es parte de lo que se conoce como álgebra raster, pero lo realmente novedoso de esta metodología que quisimos implementar, o este flujo de trabajo que se quiso implementar o que se implementó, es utilizar lo que se conoce como funciones raster. Bueno, acá decimos las imágenes Landsat ya están o tienen una buena corrección geométrica, por lo tanto es mínima. Pero utilizamos lo que se llama funciones raster. Las funciones raster lo que hacen es, en lugar de tener, todos los que hemos trabajado con imágenes, sabemos que lo primero que hay que hacer es agarrar banda por banda las imágenes, hacer un apilado de banda, luego posteriormente hacer las correcciones. Todo esto va generando archivos intermedios que ocupan espacio en disco y que llevan mucho tiempo de procesamiento. Las funciones raster, como se ven acá en la imagen, son sencillamente una serie de funciones que se aplican a cada uno de los píxeles. Son funciones matemáticas que se van aplicando una sobre la otra y que se ejecutan bastante rápido porque solamente no se guardan en disco, sino quedan guardados en la memoria del dispositivo. Otro plus adicional es que el sensor Landsat, utilizando este sistema de información geográfica, en este caso utilizamos ArcGIS Pro, toma todos los metadatos. Sencillamente tomamos el archivo XML, lo agregamos, no hay que hacer el apilado de bandas, ya trae toda la información y cuando ejecutamos la función que se utilizó, que es la función de reflectancia aparente, se incluye dentro de esa cadena de funciones. Entonces, hicimos varias pruebas. Primero, utilizando las distintas bandas o distintas combinaciones de bandas multiespectrales, en este caso todas las bandas Landsat 8 que tienen una resolución de 30 metros, y se hizo otra prueba utilizando, en este caso, el índice de verdor normalizado o NDVI, muy conocido, para determinar cuáles eran los lugares donde existían inundaciones. Las zonas ribereñas normalmente tienen la característica de que presentan una vegetación bastante alta, y en el caso de estas inundaciones, la diferencia en el índice de verdor previo al evento y durante el evento, cuando todavía estaban bajando las aguas, es bastante significativo. Entonces, por lo tanto, se aplicó un algoritmo también de diferencia de imágenes multiespectrales y a los NDVI, y ahí fue donde decidimos que los mejores resultados se obtuvieron obteniendo índice de verdor normalizado. Pudiéramos utilizar otros índices más afinados, pero en este caso, como la diferencia entre lo que era los índices o el valor del NDVI antes del evento y durante el evento o posterior al evento eran bastante marcados, entonces consideramos que era suficiente utilizar el NDVI. Al examinar los resultados se concluyó que los mejores resultados procedían de este análisis de NDVI y por lo tanto se decidió utilizar. Acá tenemos un ejemplo. Acá lo que hace también es aplicar una función raster para generar los NDVI. Sencillamente, recordemos que el NDVI proviene de la relación del infrarrojo y el rojo. Se hizo una fórmula y esto se genera en un segundo. O sea, uno aplica la función raster NDVI y en un segundo ya tenemos el NDVI de toda el área de estudio.
se hizo para ambas fechas y luego se hizo un álgebra de bandas en donde tenemos una diferencia entre una y otra. Sabemos que los valores de NBI, como un índice normalizado, están entre -1 y 1. Por lo tanto, al proceder a la resta de ambas imágenes, tenemos valores de entre -1 y 1. Y el próximo paso consistía en determinar el umbral. Esos umbrales también son dinámicos. Con las funciones raster también se obtienen de forma dinámica. Es decir, vamos examinando el valor de píxel por píxel y donde encontramos cuál es el valor umbral de deforestación, o en este caso de disminución del NDVI, nosotros colocamos ese valor. Posteriormente podemos seguir examinando la imagen y si consideramos que ese umbral es más alto o más bajo, sencillamente lo cambiamos. No hay que generar un archivo nuevo, sino sencillamente aplicar y volver a recalcular píxel a píxel. Y por último, se utilizaron aquí sí ya los pasos clásicos en el proceso de clasificación de imágenes o al final, que es reclasificar estos valores. Se le asigna un valor de píxel único a todos aquellos que tienen un valor de punto flotante por debajo del umbral o por encima del umbral, dependiendo de los objetivos del estudio. Eso se vectoriza y se le aplican algoritmos de suavizado para que digamos, quede un resultado más prolijo, eliminar aquellos píxeles que están vacíos y también hacer filtros como por ejemplo pasa de que esto detecta cualquier variación en el NBI. No toda variación en el NBI estaba explicada por el efecto de la inundación. Podía haber ocurrido una cosecha de algún cultivo, podría haber ocurrido cualquier otro evento que causara una variación. Entonces ahí requiere un tipo de clasificación manual, de examinar la imagen. Por lo tanto, esto no es un proceso completamente automático, pero sí se puede modelar o se puede hacer un modelo bastante automático de esto, o sea, de bastantes pasos de la metodología. Los resultados que obtuvimos fue en el área de estudio, no representa todo el Uruguay, pero un área importante, fue de 13.538 hectáreas, ¿no? De las cuales me dijeron, bueno, la parte que corresponde a Argentina no nos importa, vamos a la parte de Uruguay, que eran 5.000, casi 6.000 hectáreas. Fue la parte que fue afectada en el margen, en este caso, el margen este, o digamos, o aguas abajo, la margen izquierda del río Uruguay. Es un área bastante importante. Posteriormente, no está incluido en esta ponencia, posteriormente se hicieron algunos análisis utilizando por lo menos los datos de catastro de los padrones rurales y ver en base al índice de valor real en cuánto era la afectación. O sea, la afectación a nivel de la cantidad en millones de pesos de los predios que habían sido afectados. No quiere decir que habían sido completamente afectados o que se habían perdido todas las cosechas, pero sí para tener una idea económicamente de cuánto afectan este tipo de eventos económicamente al país. Y aquí tenemos, digamos, la conclusión con las áreas o el raster final ya vectorizado con las áreas en rojo de las áreas donde ocurrió las inundaciones más fuertes y posteriormente ocasionaba también pérdida de suelo o lugares que no podían ser utilizados nuevamente. Esto es un área que se utiliza mucho para la parte agrícola y también la parte de ganadería. Entonces no eran lugares que, bueno, luego de bajar el agua puedo utilizarlas normalmente, sino que ha ocurrido una afectación que llevaba tiempo, meses, incluso más, para poder recuperarse. Entonces, ¿cuáles fueron las conclusiones de este pequeño estudio que hicimos, este pequeño proyecto? Que la metodología es fácil de utilizar, es de bajo costo, no está amarrado, o sea, a pesar de que utilizamos ArcGIS, no está amarrado, hay muchos software que utilizan también el concepto de funciones raster. El software de la Agencia Espacial Europea, SNAP, tiene también la capacidad de trabajar con archivos temporales guardados en la memoria del dispositivo y no tener que copiar y generar subproductos que no voy a utilizar al final. Y es gratuito. Y es un software también con algoritmos bastante potentes. Puede ser utilizada con prácticamente cualquier sensor que cuente con las bandas rojo-infrarrojo, en este caso para determinar el índice de verdad normalizado, pero también otro sensor que tenga algunas otras bandas que permita diferenciar
bastante lo que es la diferencia entre suelo y vegetación. La aplicación de función de raster permite reducir la cantidad de productos intermedios, que ya mencioné, y la disponibilidad de nuevos sensores remotos con mejor resolución espacial y temporal, como por ejemplo el Sentinel-2A y B, que ya fue lanzado, pero no solamente el Sentinel-2, sino también Sentinel-1, porque recordemos que después de procesar las imágenes, yo tendría sencillamente 2 raster, o dos matrices, en este caso raster, y poder aplicar la misma fórmula, generar los mismos umbrales y poder determinar las áreas inundadas sin necesidad de, en este caso, tener que generar todos esos subproductos y poder tener un producto final de forma bastante rápida. Muchas gracias.